Y Juan Pablo Lucumí ya está con nosotros. Bienvenido, Juan Pablo. Feliz inicio de semana, Elena. Igualmente, pues continuamos hablando de las dos potencias económicas del mundo. ¿Qué avances han habido de cara a estas dos reuniones en Asia, una en Malasia y la próxima en Corea del Sur? Elena, pues hay optimismo luego de las reuniones de las dos potencias, justamente como lo decís vos, en Malasia, en donde avanzan que habrá un acuerdo comercial entre Beijing y Washington tan pronto como el jueves o el viernes de esta semana. Las delegaciones de ambos países, recordemos, se han reunido en Ginebra, Estocolmo, Londres y Madrid antes de esta reunión en Kuala Lumpur, y lo único que han logrado en el pasado es una relajación de aranceles que dejó, recordemos, las tarifas para los productos chinos que entran a Estados Unidos en un 30% y para los estadounidenses que entran a China en un 10%. Trump en las últimas semanas había dicho que si no llegaba a un acuerdo comercial real para el 1 de noviembre, elevaría nuevamente los aranceles para el gigante asiático. Hay que decir, sin embargo, que la delegación estadounidense declaró con cabeza en alto que Beijing accedió a todas las exigencias de Washington, pero los chinos han puesto los matices a estas declaraciones. Escuchemos. Se abordaron numerosos temas, entre ellos los controles de exportación entre ambas partes, la prolongación de los aranceles recíprocos, los aranceles al fentanilo y la cooperación para prohibir su producción. La expansión del comercio entre ambos países y las medidas relacionadas con los aranceles de la sección 301 de Estados Unidos sobre buques, entre otros. Trump sigue su gira por Asia y ya está en Japón, en donde el principal indicador de la bolsa de Tokio alcanzó los 50.000 puntos por primera vez en su historia, con un alza del 2,4%, impulsado principalmente por la postura a favor de los estímulos de la nueva primera ministra Saen Takaichi y a la espera de las declaraciones de Trump en beneficio comercial de la isla. Vemos también cómo el indicador principal de Corea del Sur sube un 2,5%. Hay más noticias que llegan desde el gigante asiático y para ello nos amplía nuestro corresponsal en la capital china, Adrián Foncillas. Un consenso preliminar según China y un acuerdo marco sustancial según Estados Unidos. En cualquier caso, un camino desbrozado para que Xi Jinping y Donald Trump sellen la paz comercial la semana próxima en Corea del Sur. Fue un fin de semana intenso en Malasia de los equipos negociadores liderados por el viceprimer ministro He Lifeng y el secretario del Tesoro Scott Bessent. Este avanzó que no será necesario que Trump cumpla su amenaza de imponer aranceles a las importaciones chinas en noviembre. China, como es costumbre, ha sido discreta sobre lo hablado. No lo ha sido Estados Unidos, que con mucho optimismo atribuye a esos aranceles un poder ilimitado para someter a China en todas sus reclamaciones. Bastará con no imponerlos para que Beijing coopere en la lucha contra el fentanilo, reabra el flujo de tierras raras o vuelva a comprar soja estadounidense. La historia reciente sugiere lo contrario. Ni todos los aranceles del mundo impidieron la derrota de Trump en la guerra comercial. El desenlace lo sabremos este jueves. Y mientras arreglan sus conflictos comerciales, las dos potencias siguen compitiendo en el mundo. Ayer Trump firmó acuerdos comerciales con varios países de la ASEAN, el sudeste asiático, algunos de ellos sobre tierras raras para rebajar su dependencia de China. Hoy, con Trump ya de camino a Tokio, China ha defendido el libre comercio en contraste con el proteccionismo. Y es que los aranceles estadounidenses, sus restricciones de visados y el fin de la ayuda económica han permitido a China aumentar su influencia en una zona que suma 680 millones de habitantes y una economía de casi 4 billones de dólares. La jornada también ha dejado un vuelo entre Guangzhou y Calcuta. Es el primer vuelo directo entre China e India tras un paréntesis de 5 años. Fueron suspendidos por los enfrentamientos mortales en la frontera. Los aranceles de Trump a India han facilitado el acercamiento a China. Y mientras esto ocurre, Juan Pablo, entre las dos economías económicas del mundo, del mundo, China se acerca a la tercera. ¿De quién estamos hablando? Hablamos de Alemania, Elena, a quien China invitó a pensar en una relación a largo plazo para crear lazos fuertes en un intento de restar importancia a la tensión entre Beijing y Berlín, luego de que el ministro de Relaciones Exteriores europeo pospusiera su primer viaje a la capital china. Esto dijo. China ve y desarrolla constantemente las relaciones entre China y Alemania desde una perspectiva estratégica y a largo plazo. Como grandes potencias y economías globales líderes, la cooperación entre China y Alemania es mutuamente beneficiosa, particularmente en las circunstancias actuales. Ambas partes deben mantener el respeto mutuo.
tratarse mutuamente como iguales y buscar la cooperación de beneficio mutuo para avanzar en las relaciones bilaterales a largo plazo de la trayectoria correcta. Estamos hablando de Alemania y revisamos el comportamiento en bolsa de su principal indicador en Frankfurt, la capital económica, a esta hora. Recordemos que Alemania es el principal socio comercial europeo de China, con un comercio bidireccional que se espera supere los 200.000 millones de dólares en 2025, según muestran los datos chinos. Vemos cómo hasta ahora retrocede, sin embargo, 0,1%. Pese a esto, ninguna de las partes ha realizado visitas oficiales desde que el partido Unión Demócrata Cristiana de Merz derrotó al Partido Socialdemócrata de su predecesor Olaf Scholz en las elecciones de este año. Hoy los indicadores chinos de Shanghai y Hong Kong cerraron por encima del 1%. La palabra era potencias. Así es, potencias económicas. Y ahora seguimos hablando del estado precisamente de las potencias económicas, pero en este caso de Estados Unidos y de Brasil. ¿Cómo están las relaciones? La primera economía del mundo y la primera economía de América Latina se acercaron para definir en qué punto están en sus relaciones, y lo hicieron a miles de kilómetros del continente americano, en Kuala Lumpur, capital de Malasia. El presidente brasileño, quien cumple este lunes, 80 años, dijo desde este país a la prensa internacional que ve pronto una solución definitiva a su disputa comercial. Así lo dijo. Estoy convencido de que en pocos días tendremos una solución definitiva entre Estados Unidos y Brasil para que la vida siga buena y alegre. Fue sorprendentemente buena la reunión que tuve con el presidente Trump. Si dependiera de Trump y de mí, va a haber acuerdo. El principal indicador de la bolsa de Brasil se mueve a esta hora al ritmo de las palabras de Lula y sube levemente un 0,3%. Los inversores están a la expectativa de lo que pueda suceder entre Brasilia y Washington para intentar rebajar los aranceles, recordemos, del 50% sobre los productos brasileños, una medida como represalia de Trump tras la condena a 27 años de prisión del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un político cercano ideológicamente a Trump. Muchísimas gracias por la información económica, Juan Pablo Lucumí. Hasta la próxima. Después con más. Claro que sí. Y gracias a ustedes por su compañía. Regresamos en breve.